Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Ha dicho. Es un statement, es una declaración, no dijo a lo mejor, quizá ha dicho. Porque dijeron esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Ayer empezamos esta serie que serán 5 ministraciones, 5 mensajes, 5 volúmenes sobre el poder de la palabra de Dios. Ayer fue el número 1, hoy será el 2, mañana por la mañana el 3, mañana por la noche el 4 y el 5 volumen el lunes por la noche. De la importancia de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, de la sabiduría de la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos hables con autoridad y poder en esta noche. Yo me humillo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Pido una bendición especial al pastor Gómez, su familia, su congregación, los pastores y ministros que han venido esta noche, que nos honran con su presencia. Humillados delante de ti, te pido que solamente la voz del poder, de la autoridad del Espíritu Santo pueda hablarnos. Y humillado, reconociendo que no soy nadie delante de tu presencia, te pedimos que nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos. Gracias. Vamos a seguir esta noche con lo que empezamos ayer, sobre la eficacia, sobre el respaldo, la validez, el poder, la integridad, la infalibilidad, la unción de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella es única. Como yo dije ayer, ella no se compara con ningún libro, no se compara con ningún artículo, no se compara absolutamente con nada que usted pueda leer. Cuando nosotros llevamos 16,000 Biblias, en marzo del 93, en el Kremlin, si alguien me dijera, Irión, tú vas a predicar en el Ministerio de Defensa en la ex-Unión Soviética, quizá yo hubiera dicho, hermano, si me hubiera profetizado 10 o 15 años atrás, yo hubiera dicho, hermano, eso es imposible. Mirar, nosotros recibir la invitación que vino del gobierno de Boris Yeltsin. Nosotros ir con una visa humanitaria diplomática y mirar las Biblias, hermanos, que llegaron en el aeropuerto en Moscú, un día antes que nosotros estamos, y descargar estas Biblias. El gobierno mandó los soldados soviéticos todavía en su uniforme, con el martillo en su uniforme, el señal o el símbolo del comunismo. El temible edificio de la KGB, que era algo extraordinario, que torturaba a los ministros y torturaba a los pastores. Nosotros predicamos al lado del edificio de la KGB. Y mirar, hermano, nosotros ser invitados por el gobierno de Boris Yeltsin y predicar adentro del Kremlin y ver 250 soldados soviéticos recibir a Jesús y distribuir 16,000 Biblias. ¿Quién pudiera haber dicho eso en el inicio de los años 70, los años 80 o los años 60, en la Guerra Fría, que el ministerio tendría una oportunidad como esta? Mirar nosotros distribuir las Biblias a los soldados, ellos con su ametralladora M16 a su lado, y nosotros las Biblias a los soldados. Una señora tomó una Biblia en Kiev, en Ucrania, y la apretó contra su pecho y decía, y empezó a llorar y decía, Stalin me la quitó, Stalin me la quitó, hace 43 años Stalin me la quitó, pero ahora yo la tengo, es mía, y la abrazaba, y la besaba, y decía, es mía, Stalin me la quitó, Stalin me la quitó, y me miró y me dijo, hijo, ¿por qué no viniste antes? Y dijo, yo estaba, pero no podía venir porque no me dejaban venir, y abrazaba la Biblia y decía, no me des dinero, no me des ropa, no me des nada que los Estados Unidos me pueda dar. Dame Dios, yo quiero Dios. Dame Dios, dame la palabra de Dios. Dame la palabra de Dios, dame la palabra de Dios. Yo quiero Dios, dame Dios, dame la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Nosotros predicamos al lado del temible edificio de la KGB. ¿Sabe lo que es el temible edificio de la KGB, de la policía secreta? ¿Sabe lo que es hoy? La imprenta bíblica
Rusia. De Rusia, la imprenta bíblica de Rusia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús triunfó. Jesús triunfó. Cuando Stalin miró los tanques pasar y los misiles, los aviones por arriba y los tanques y los misiles y el desfile delante de la Plaza Roja, en el segundo en el balcón en el Kremlin, dijo en el año 1942, el comunismo va a enterrar el cristianismo aquí en la Plaza Roja en Moscú. Fue exactamente lo contrario. Cuando estuvimos ahí con el equipo, más de 8 pastores que yo los llevé, amigos míos, nos dimos las manos y nos arrodillamos en la Plaza Roja, y no fue el comunismo que enterró el cristianismo, fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Dios triunfó. Dios triunfó. ¿Qué es el poder de la palabra? ¿Qué es su influencia? ¿Qué es su autoridad? Abra tu Biblia conmigo en Jeremías 5:14. En primer lugar, la influencia de la poderosa palabra de Dios, que ella es una llama devoradora. Y cuando tú la predicas, ella es una llama que quema, que purifica, que saca los pecados más íntimos de lo que está dentro del corazón. Jeremías 5:14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Cuando tú predicas la palabra con poder, cuando tú predicas la palabra con unción, como allá en India hace poco, los sacerdotes del diablo venían delante de nosotros y hacían trabajos del diablo, los sacerdotes hindús, para invocar al diablo para llover, y solamente llovía donde ellos estaban, no donde nosotros estábamos. El poder del diablo extraordinariamente en India, de 1 billón de personas, el segundo país más poblado del mundo, 1 billion people. 1 billón, de cada 1 millón de personas, una ha oído el nombre de Jesús. Una, para que usted tenga una idea de lo que estamos diciendo. 83% son hindús, 11% son musulmanes, solo 2% son cristianos. Hay más de 300 millones de dioses en India. El diablo ha bloqueado la mente, el entendimiento de la gente en India, a tal punto de la gente adorar a vacas, serpientes y ratones como dioses. India es el país más difícil para predicar la palabra de Dios. Tuvimos 70,000 personas. Damas, mi esposa estaba en la plataforma el primer día. Ella tiene el don del discernimiento del Espíritu. Ella miró el diablo que daba vuelta alrededor de la plataforma, pero no nos podía tocar porque estaba la sangre de Jesús alrededor de la plataforma y estaba el fuego del poder del Espíritu Santo. Fuimos y regresamos bajo el poder de Dios. Predicamos la palabra, predicamos como ella es. Y ahí estaba la gente necesitada. Es un país sucio, un país inmundo. Con todo el respeto a usted y a su familia, la gente orina y deja en la calle, algo horrible. Los hindúes no entierran la gente, lo queman la gente en la plaza pública, en la calle. Un olor a carne podrida, el aire no se podía respirar, la comida no se podía comer, el agua no se podía tomar. India es el infierno. Si ministras en India y sales de India, puedes predicar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Hasta ahora fue el mayor desafío de todos los continentes que he ministrado. Hasta ahora fue el mayor desafío. A 8 meses atrás quemaron un misionero vivo, un misionero australiano. Él predicó en el Manipur State, Northeast India. Y cuando él terminó de predicar, fue a dormir en un jeep, él y sus 2 hijos adolescentes, y una turba hindú. Una turba de hindús vinieron, le pusieron gasolina y lo quemaron vivo a él y sus 2 hijos. India es tremendo. Solamente en India van los hombres de Dios de verdad. Por eso yo digo y yo repito, tantos ministerios que hay, tanta énfasis en la prosperidad y tanta énfasis. ¿Por qué los predicadores de la fe y de la prosperidad no van a predicar en India? Porque allá no está el dinero, porque allá no está el dólar, porque allá no puedes vender un video, porque allá tú no puedes recibir una ofrenda. ¿Por qué no van en India? Porque en India solamente van los hombres de Dios de verdad. Porque esa gente de la fe, del dinero, la prosperidad, saben que no tienen unción. Si llegan en India, el diablo los mata completamente, los mata.
Sus mensajes no tienen poder, sus mensajes son huecos y son vacías. Cuando predicas la palabra de Dios, si tú no puedes predicar la prosperidad en India, si tú no puedes predicar el dinero en India, entonces algo está equivocado con tu mensaje. Porque esta palabra se puede predicar en todo el mundo. Porque esta palabra se puede predicar en todos los continentes del mundo. Entonces algo está equivocado con tu palabra y con tu mensaje. Segundo lugar, la palabra de Dios es un martillo devastador. Abra tu Biblia en Jeremías 23, 28. Cada vez que yo te digo, abra la Biblia en tal lugar, yo te voy a dar 5 minutos, 5 segundos para abrirla. 5. Si tú no abres en 5 segundos, te voy a poner en disciplina. 5 segundos. En 5 segundos tienes que abrirla y tienes que tenerla. Tienes que conocer la palabra de Dios. 5. Otro día fui a una iglesia y una hermana estaba sentada al lado de Damaris, pero ella no sabía que Damaris era mi esposo. Y la mujer no conocía la palabra de Dios. Y yo dije, vamos a abrir el libro de Colosenses. La mujer buscaba y buscaba y no encontraba. Entonces Damaris vio que ella no encontraba y dijo, hermana, está después de Génesis. Ah, gracias, hermana Erión. Y buscó, pero no podía encontrar. Oh, Éxodo, oh, me equivoqué, dijo Damaris. Está antes de Apocalipsis. Y fue allá, no, hermana, aquí no está. Y después la hermana acabó se convenciendo y miró a Damaris, a mi esposa, y dijo, ¿sabe qué, hermana? Mi Biblia no trae el libro de Colosenses. No, ella no sabía dónde estaba el libro de Colosenses. Tú no puedes amar a un Dios que tú no conoces. Cuando tú conoces la palabra, tú conoces a Dios. Porque todo lo que Él quiso revelar al hombre está en la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, tu ministerio tendrá efectividad, tu vida tendrá efectividad, vendrá la unción, vendrá el poder, tu carácter, tu personalidad. Todo está relacionado a la palabra que predicas y como tú eres. Mira lo que dice Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, predique o cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando tú predicas la palabra es martillo, ella rompe el orgullo y el pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es fuego, ella quema las debilidades del pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es espada, ella corta, ella arranca lo que no está bien. Ningún soldado va con una espada a la batalla de adorno, o para tener la espada allí, para que todos la puedan ver. La espada es para sacar, para arrancar, para cortar. La palabra no acusa a nadie, la palabra redarguye, la palabra exhorta. Y cuando tú crees en la palabra, ella te cambia, porque es el poder de la palabra de Dios. Es un misterio que cuando predicas la palabra, la gente se convierte. La palabra es martillo, martillo, y cuando la predica, ella es poder. Tercer lugar, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Ella da fuerza, ella da vida, ella tiene unción, ella cambia, ella destruye el poder del diablo. Ezequiel 37, versículo 7. Profeticé pues, como Jehová me había mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y hubo piel sobre ellos, y miré, y los tendones sobre ellos, y la carne subió y cubrió por encima de ellos, porque todavía no había en ellos espíritu. Cuando predicas la palabra, ella trae vida. Cuando subas al púlpito para predicar, decía John Wesley, oiga primero la voz de Dios, y cuando prediques, prediques la palabra, prediques la unción, prediques lo que debe ser. Déjame decirte aquí, ti, el príncipe de los predicadores, el gran predicador del tabernáculo metropolitano en Londres. Cuando Dwight Lyman Moody escuchó a Spurgeon predicar, Dwight Lyman Moody, que era un hombre extraordinario y versado en la escritura, Moody puso su cabeza debajo de la silla y dijo, oh my God, I never heard a man preach like that before. Dijo Moody, nunca he oído un hombre predicar de esta manera. Dice que Spurgeon predicó con una unción extraordinaria y con un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. Hay un hombre aquí en Texas que predica extraordinariamente, se llama John Hagee.
predica la palabra de Dios en San Antonio. Dios lo usa grandemente, tiene un conocimiento extraordinario, lo respeto y lo admiro. No hay nada más grande que oír un predicador de verdad, un predicador que nutre, que trae alimento, un predicador que convence bajo la palabra de Dios del pecado, de la justicia y del juicio. No hay nada más horrible que oír predicadores que no saben lo que están diciendo, que critican a los demás, que echan piedra a los demás. No hay nada más horrible do que oír la envidia, el celo, tantas cosas de predicadores que se sale del corazón cuando estás predicando. Por tus palabras la gente te va a conocer. Por tus palabras que tú predicas, la gente va a saber lo que está dentro de tu corazón. La manera que te diriges al pueblo, la manera que ministras al pueblo, lo que está dentro de tu corazón, la gente va a saber. Cuando tú predicas, sepa que la gente está sentada allí, unos en drogas, otros con sus matrimonios rotos, otros están en pecado, otros están en fornicación, en adulterio. Cuando predicas la palabra, ella es para cambiar, no es para destruir. Ella es para edificar, no es para derribar. Ella es para levantar, no es para hundir. La palabra da vida. La palabra es vida, dice la Escritura. Cuarto lugar, la palabra de Dios es poderosa en todo. La palabra es poderosa en todo. No es que solo poderosa en una área. Ella es poderosa en todo. Hechos capítulo 19, versículo 20. Ella es poderosa en todo. Mira lo que dice la Escritura. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía. Cuando tú predicas la palabra, la membresía va a crecer. Pastor Gómez aquí predica la palabra, la iglesia está llena. Cuando predicas la palabra y das pasto a tus ovejas, cuando das comidas frescas y pasto a tus ovejas, las ovejas multiplicarán a otras ovejas. Ellas mismas ganarán almas y ellas mismas ganarán otra gente. ¿Por qué? Porque predicas la palabra y ella es poderosa en todo. Cuando nosotros fuimos a China, cuando salimos de India, fuimos a China primero, después India, Japón y Singapur. Pero cuando fuimos a China en 85, en la iglesia bautista central en Pekín, había un poste y había una Biblia con una cadena, porque en India o en China, esos países, no hay Biblias, hay muy pocos ejemplares de la palabra de Dios. Y había una Biblia que estaba tomada de una cadena y estaba pegada a un poste, a un palo que estaba allí. Y los hermanos apuntaban su nombre 6 meses, 1 año, 8 meses, 5 meses, 2 meses antes en una lista para poder tener parte, para poder leer el versículo que quisiera, porque la Biblia nadie podía sacarla de ahí, estaba en una cadena, porque solo había una Biblia para 69 iglesias para venir a leerla. Y los hermanos venían y apuntaban su nombre, que digamos que leer el Salmo 23 el día 17 de enero del 2001. Y tu nombre estaba ahí, nadie podía quitar. Y cuando tú llegabas, usted tenía que ver, hermano, la humildad, las lágrimas de esta gente. Se abrazaban en la palabra, hermanos. Y empezaban a leerla y temblaban y la besaban. Y la besaban, hermano, y temblaban. Y cuando terminaba ya de leer, el hermano que estaba detrás decía: hermano, ya terminó tu tiempo, yo estoy esperando hace casi 9 meses, hermano. Sé un poco más, hermano, un poco más. Un poco más, yo daría mi vida, yo daría todo por tener un ejemplar de la palabra. Tú no tienes idea lo que yo te estoy diciendo esta noche aquí en Dallas. Porque lo que los ojos no ven, el corazón no siente y no puede sentir. Es algo extraordinario que tenemos la posibilidad en los Estados Unidos de América de ir a cualquier colegio cristiano, cualquier escuela bíblica de evangelismo, de misiones, cualquier escuela usted puede ir. Sin embargo, la última encuesta que fue hecha en los Estados Unidos de América entre los hispanos para analizar su conocimiento de la palabra de Dios, más de 57% de la iglesia hispana en todos los Estados Unidos de América, casi 60%, no conocía los libros de la Biblia en orden cronológico, para que usted pueda tener idea que nosotros estamos alabando a un Dios que no conocemos. Mientras el oriente muere, son perseguidos, ahogados,
y lados, cerrados al medio por el amor a la Escritura. Nosotros la tenemos y la dejamos allí, y cuando llega el domingo la sacamos el polvo y la llevamos para la iglesia, y cuando llega la dejamos y hasta el otro día, la otra semana la vamos a tomar. El diablo sabe que tú sabes, y el diablo sabe cuánto tú sabes o lo que tú no sabes. No hay nada más extraordinario ver un hombre o una mujer versado en la Escritura. Nunca, como yo dije ayer, hemos perdido ninguna disputa en ninguna parte del mundo, ningún argumento, ni con los árabes, ni los musulmanes, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los comunistas, ni los hindúes, nadie. Cuando se abre esa palabra y tú la conoces, ella fluye leche y miel de ella fluye poder, ella fluye sabiduría, ella fluye la unción del poder del Espíritu Santo, porque la conoces, porque la estudias, porque lo amas. Ella es poderosa en todo. No es que será o fue, ella es. Bendito sea el nombre del Señor. Ella es poderosa, ella es viva, ella es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Quinto lugar, es un poder que trae salvación. Romanos 1:16, no necesita ni abrir la Biblia, usted la conoce. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Cuando tú predicas la palabra, ella es poder. Cuando tú la predicas, o cuando tú evangelizas a alguien en el autobús, en el avión, o en la calle, ella lleva poder, ella lleva dinamita. De hecho, la palabra griega poder o autoridad es dunamis, que es igual a dinamita. Es la palabra del griego helenístico eusogia, que es autoridad, que es respaldo, que es una autoridad la que Jesús predicaba. Había autoridad en él y había poder en él, porque él vivía lo que él predicaba. Entonces esa palabra es autoridad, es dinamita, dunamis, es eusogia, es poder. Ese es el Nuevo Testamento. En el Antiguo es el Shekinah, es la unción de Dios, es el respaldo de Dios. Él cela por su palabra para que ella se cumpla. Y cuando tú la predicas, es el misterio de la salvación, que a través de un mensaje la gente pueda venir a convertir al Señor, y la gente entregue su corazón a Jesús por un mensaje. Este es un misterio que por eso Pablo decía que es la locura de la predicación, la locura de la cruz de Cristo, porque el mundo no puede entender que como alguien puede venir a ser cristiano por la predicación de la palabra de Dios. Es un misterio. Dios no dio la palabra y el ministerio a los ángeles porque ellos no pueden predicar, porque ellos no tienen testimonio de salvación. Por eso ellos no fueron llamados a predicar. Tú y yo podemos predicar porque tenemos testimonio de salvación. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos lavó, Él nos redimió, Él nos regeneró por su poder, por su espíritu y por su sangre. Por eso podemos predicar. Sexto lugar, la palabra es una arma ofensiva. No es defensiva, es ofensiva. Efesios 6:17. Y tomad la espada del Espíritu. La espada no es para defenderse, es el escudo que se defiende. La espada es ofensiva, para hablarla con denuedo, para hablarla con poder, para hablarla con autoridad. Yo conocí un pastor en Checoslovaquia, en Praga, Checoslovaquia. Este hombre predicó durante un año entero con un versículo de la Biblia solo uno. Cuando él iba a hacer el bosquejo, el Espíritu de Dios venía a él y le decía: no necesitas hacer el bosquejo, subas al púlpito, ore, y yo te daré una nueva revelación sobre el mismo versículo que estás predicando, porque solo tienes uno. Solo tenía un versículo. En los países comunistas, allá la cortina de bambú, lo que es China, Mongolia, Vietnam, Corea del Norte, lo que son Birmania, y lo que eran los países comunistas, la cortina de hierro, personas salían corriendo, perseguidas por perros, hasta las fronteras de naciones o fronteras de países o de provincias, y tenían escondidos adentro de la manga de su camisa
tenían escondidos un versículo y le cambiaba. Te cambio por un versículo de Lucas, tú me cambias con uno de Mateo. Ok, te doy uno de Marcos, tú me das uno de Juan. Cambiaban versículos de la palabra de Dios. Oh, hermano, no puedes entender porque no lo has visto. Un hermano se acercó y nosotros, hermano, y nos dijo, hermano, nosotros solamente hemos oído un mensaje por la radio Transworld Radio, radio transmundial, y fue en el año del 62 un mensaje de Billy Graham y lo copiamos a mano. Y todo lo que tenemos hasta hoy es esto, y él tenía copiado a mano. Usted no tiene idea, hermano, lo que es no tener la palabra de Dios, lo que es desearla, lo que es querer tenerla y no tiene manera de conseguirlo. Oh, hermano, ame esta palabra, respete esta palabra, estudie esta palabra, escudriñe esta palabra, viva esta palabra, ande en la palabra. Durante el día piense en ella, durante la noche sueñe con ella. Ella te hará sabio, ella te hará maduro, ella te hará heredar la vida eterna. Cuando tú compras un microwave o una refrigeradora o un teléfono, viene adentro el manual, ¿no es cierto? El manual que te va a enseñar a usar este aparato doméstico. Cuando tú abres esta Biblia, es la brújula, es el manual del camino de la vida eterna. Cuando tú la abres, ella te va a enseñar el camino de la vida eterna. Siga sus instrucciones y usted va a llegar a la vida eterna. Séptimo lugar, la palabra es poderosa en su influencia porque es una sonda, te sondea, te examina. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, porque es eficaz, es más penetrante que una espada de dos filos, penetra hasta los tuétanos y discierne las coyunturas, las intenciones del corazón. Ella discierne lo que tú piensas, ni has pensado, has hecho el intento de pensar, ya Dios sabe lo que tú has pensado. ¿No es extraordinario? Segundo lugar, es el libro de las edades. Él permanece para siempre. Nosotros decimos, ¿cómo el tiempo pasa? No, el tiempo no pasa, quien pasa eres tú y yo. Él se queda siempre. El tiempo no tiene años. Él es un estado permanente. Lo que pasa es tú y yo, que somos vendidos al pecado. ¿Cómo pasó el tiempo, hermano? Hace 20 años. Y el tiempo te responde, tú pasaste 20 años, yo no. Yo sigo enero tras enero lo mismo. Siglo tras siglo lo mismo. Fíjate, tú y yo ya vivimos 2 siglos, Ya viramos ya 2 siglos. ¿No es extraordinario haber nacido en el siglo XX y estamos en el 21? Que Dios nos dé fuerza para cruzar el 2000, el 2000, en 3000. On the 3000 we're gonna be up there, my friend. Hallelujah. En el 3000 vamos a estar allá arriba. Aleluya, aleluya. En el 2100 no habrá ni ceniza de nosotros, pero estaremos allá arriba. Ya hace rato que estaremos allá arriba. Es el libro de las edades, segundo Timoteo 2:9. Segundo Timoteo 2:9. El cual sufre penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Ella no tiene límite, ella no se limita, ella no tiene tiempo, ella no está presa. No está presa. Cuando César llevaba a los cristianos allá en Roma, en el Coliseo, para matar a los cristianos, cuando echaba los leones a los cristianos, cuando moría uno, se convertían 100. Yo llevé a Damaris allá en Roma y cuando salimos de la Unión Soviética fuimos a Suiza, de Suiza a Roma, y fuimos a la prisión donde el apóstol Pablo dio su vida por Cristo. Y fuimos al Coliseo en Roma, y allá está el Coliseo, donde César echaba a los cristianos a los leones. Extraordinario, hermanos. Este lugar fue lleno de la sangre de los mártires, pero que nunca negaron la palabra. ¿Dónde está César? ¿Dónde están los perseguidores de la iglesia? ¿Dónde están los enemigos de la iglesia? Cuando yo estaba en Turquía en 85, apliqué para la visa para entrar en Irán, para la Comisión Mundial del Islam. Irán me negó la visa. Y Ayatollah Khomeini puso un letrero enorme detrás de él que decía, "We will conquer Christianity, we will defeat Jesus." Conquistaremos el cristianismo y derrotaremos a Jesús.
¿Dónde está Ayatollah Khomeini? Ayatollah está atolado en el infierno, pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él es Señor, Él es Señor, Él no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Su nombre es Jesús, alábalo porque Él vive. Salmo 119, versículo 89. Mira lo que dice la Escritura. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Para siempre. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. La conocemos la Escritura. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 5, 18. Rápido. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 24 y 35. Si Jesús viene hoy, te quedas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Aleluya. Jamás pasarán. Nunca pasará. Es eterno. Él no es demócrata ni republicano. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Permanece para siempre. Una vez una misionera dio una Biblia a un hombre en San Pietro, en Italia, a un albañil. ¿Sabe lo que es albañil? Un albañil, un constructor. Le dio una Biblia a él, era una misionera. Y él, queriéndose burlar de la misionera y de la palabra de Dios, fue y en el edificio, en la pared que estaba construyendo la pared, él sacó un ladrillo y le puso la Biblia y le puso el ladrillo de vuelta. Cuando la misionera le preguntó dónde él había puesto la Biblia, lo que se le estaba leyendo, él mintió y dijo que sí, que estaba leyendo, que estaba en su casa. No, él había puesto la Biblia en la pared, sacó un ladrillo, puso la Biblia y puso cemento en el ladrillo. Y una noche hubo un gran terremoto en la ciudad de San Pietro, en Italia, un gran terremoto. Y él despertó a las 6 de la mañana con el terremoto y salió corriendo, seguro que la construcción se destruyó, de seguro que la construcción está acabada completamente. Y cuando llegó, todo estaba destruido. La pared de la izquierda, de la derecha, de adelante estaba destruida, estaba para atrás. Pero había una pared que estaba parada de pie. No se había caído. Y él pensó consigo y dijo, ¿a poco que ese es donde yo puse la Biblia? A ver si es cierto. Y él buscó el lugar. Y ahí estaba marcado el lugar con cemento que él puso. Y cuando sacó el ladrillo, ahí estaba la Biblia. Todas las paredes se habían caído, menos donde estaba la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su poder. Dios es extraordinario. Su poder es extraordinario. Su nombre es extraordinario. Aleluya. Su palabra permanece para siempre. Ella no tiene principio y no tiene fin. Dice, en el principio era la palabra. ¿Cuál principio si Dios no tiene principio? Es el principio para que tú y yo podamos entender. Igual cuando la Biblia dice, y en el cielo los santos le decían de día y de noche, santo, santo, santo. ¿Cuál día y cuál noche? Si en el cielo no hay día, no hay noche. Es para que tú y yo podamos entender que es eterno, que es para siempre. La mente humana no puede entender lo que es eternidad. ¿Qué es eternidad? La mente humana no comprende lo que es eternidad. La palabra de Dios es para siempre. ¿Quieres entender eternidad? Mira lo que es eternidad. Imagine un monte, una montaña de hierro y acero, 10 millas de altura y 10 millas de ancho. Imagine que un pajarito viene de 100 en 100 años y arriba de la montaña de hierro y acero, 10 millas de altura y 10 millas de ancho. El pajarito viene de 100 en 100 años y con el piquito le pega 2 veces arriba de la montaña. Le pega ahí, le rala ahí con el piquito 2 veces. En 100 años viene el pajarito a esta montaña de hierro y acero, 10 millas de altura y 10 millas de ancho. Cuando ese pajarito consiguió en 100 años, haciendo 2 veces con el piquito,
arriba de esta montaña de hierro y acero, cuando él conseguir gastar toda esta montaña de hierro y acero de 10 millas de altura, 10 millas de ancho, y viene de 100 en 100 años, cuando él conseguir gastar toda esta montaña, habrá pasado un segundo de la eternidad solo. Un segundo. ¿Entendiste? Un segundo. La eternidad no tiene fin. La eternidad, la mente humana no puede entender. ¿Cómo es posible que un hombre pueda adulterar? Un hombre puede mentir, el hombre puede robar el gobierno. ¿Cómo es posible que alguien cambie la gloria de Dios por el pecado, por la inmundicia, por la suciedad? ¿Cómo es posible arriesgar su alma de pasar una eternidad? Eternity, una eternidad en el infierno por haber desobedecido a Dios. You got to be crazy, my friend. ¿Cómo es posible que alguien rechaza el plan eterno de la salvación por un momento de placer? ¿Cómo es posible que alguien puede mentir al Congreso como Bill Clinton, adulterar, creer que es sobre la ley? Pero nadie puede escapar de la palabra de Dios. Tu pecado te va a encontrar. La eternidad, la mente humana no puede entender. Es millones, de trillones y quinquillones de años que la mente humana no entiende. El precio que Él pagó en la cruz fue extraordinario para que tú y yo seamos completamente libres. Tercer lugar, la palabra de Dios es alimento para el alma. Cuando tú prediques la palabra de Dios y alimenta a la gente. Porque viene gente con tantas necesidades y pecados diferentes. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice la Escritura. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú y tus padres que te habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. El diablo conocía la palabra de Dios. El diablo dijo a Jesús. El diablo usó sus palabras porque él sabía que sus palabras no tenían poder. El diablo dijo a Jesús: está escrito, di a esas piedras se transforma en pan. También está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego allá arriba y le dijo: échate para abajo, porque está escrito, da la orden a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. También está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios, dijo Jesús. Palabra por palabra, ¿qué te parece? Dijo el diablo: te arrodillas delante de mí. Y está escrito, si tú me adoras a mí, yo te doy todo, porque a mí fue dado y yo doy a quien quiero. También está escrito, dijo Jesús, solo a Jehová tu Dios adorarás y a Él prestarás culto. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito sea la autoridad de Dios. ¡Oh, aleluya! Bendita sea esa palabra. Conozca esta palabra. Viva en la palabra. Job capítulo 23, versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé sus palabras más que mi comida. Salmo 119, versículo 103. Mira lo que dice la Escritura. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Jeremías 15, 16. Mira lo que dice la Escritura. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Qué palabra extraordinaria, hermanos! Fueron tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue de gozo y comida y alegría. Cuando te llenas de la palabra, te llenas de poder, te llenas de unción. Y cuando subes al púlpito, el diablo está allí y tú dices: oh, yo decía el diablo en India, yo no quiero que tú te vayas.
Yo no quiero que tú salgas huyendo. No, no, no. Venga a la cruzada. Siéntate ahí y vea lo que Dios va a hacer. No te vayas. Siéntate ahí y vea lo que Dios va a hacer esta noche, diablo. Verás el poder de Dios, la unción de Dios. Mirarás sanidades, mirarás miles de gente venir a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas la palabra, ella es poder, ella es autoridad, ella es vida, ella es unción, ella es lo que siempre será la bendita palabra de Dios. Aleluya. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la escritura? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis crecer para la salvación. Al invés de perder tu tiempo mirando programas de televisión que no tienen sentido, dobla tus rodillas y ve a estudiar la palabra de Dios. Al invés de perder tu tiempo mirando cosas que no edifican, cosas que no te van a llevar a ningún lado, tenga la sencillez y la humildad y la sensibilidad de instruirte en la palabra de Dios. Un día de esos va a encontrar uno de una secta falsa, alguna secta equivocada en cualquier lugar, que el diablo sabe que tú no sabes, y te va a avergonzar en público delante de todo el mundo. Tú estudia la palabra, tú busques la palabra, tú ames la palabra, conozca, mete estos libros adentro de tu corazón. Nosotros estamos el otro día con Catherine Junior porque tenemos una caja que tiene 5.400 preguntas de la Biblia. Es un juego que tú juegas con los niños, pero juegas aprendiendo la Biblia, de preguntas y respuestas de la Biblia. 5.400 preguntas. Y preguntamos a Catherine Junior 5.400. Y él juega conmigo y yo le dejo él ganar siempre, para que él tenga ánimo. Si yo, imagínese, yo gano, entonces él no juega. Y él le deja él ganarse. Papi, yo sé más que tú. Sí, tú sabes más. Y le dejo él jugar y él me gana, y él me gana. El otro día dijo, ¿cuál es? ¿Por qué es? Junior estaba leyendo ¿qué es que hizo a Esaú, que vendió su derecho de primogenitura? Vendió por comida. Y dijo Catherine, fue por una sopa. No, fue por frijolitos, dijo Junior. No, con gris cubano, dijo Junior. Sí, con gris cubano. No, frijoles refritos, dijo Junior. Y estaban intentando adivinar ¿qué es que había hecho? Entonces, stew, es una sopa, una lenteja. Y dijo Junior, yo sabía que era frijolito, pero no sabía si era charro, o si era refrito, o si era con gris, pero yo sabía que era frijolito. Yo sabía que la había vendido porque tenía hambre. Jugamos con ellos 5.400 preguntas. Hermano, yo te digo con todo el respeto y humildad, quizá alguno de ustedes senta al lado de Junior, y Junior te pone en el bolsillo, hermano. Junior tenía un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, hermano. El otro día un pastor estaba predicando en la Biblia y Catherine le estaba oyendo en la televisión. Y el pastor en el medio del mensaje no sabía cómo era el nombre de la mujer de Elcana en el libro de 1 Samuel. Y Catherine dijo, papi, él está predicando, él no sabe. Una se llama Penina y la otra se llama Ana. Yo sé más que él. Tú, hermano, tú invierta tu vida en la vida de tus hijos. Tú siente con ellos y abra la Biblia y estudie con ellos el altar familiar, para que el día de mañana ellos sean sabios y versados en la Escritura. Tú no pierdas tu tiempo con tus hijos y no empuje tus hijos al infierno al perder el tiempo jugando malditas máquinas de Nintendo y mirando videos que no edifican y videos de Disney. Tú saca esta inmundicia de tu casa y vuelva al altar familiar para estudiar la palabra de Dios con tus hijos, y haz de ellos hombres de Dios del día de mañana. Instruye al niño su carrera, cuando él for viejo no se apartará de él. Señaló. Cuarto lugar y último lugar para esta noche. Mañana seguimos por la mañana y mañana por la noche y el lunes. La palabra es inspirada por Dios. Diga lo que quieran los ateos, diga lo que quieran los gnósticos, a mí no me importa. Ella es inspirada por Dios. Jeremías 36, versículo 2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que yo te he hablado contra Israel. Las palabras que yo te he hablado.
son palabras directas de Dios. Los 10 mandamientos, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Dios escribió. Ya estaba esperando que me dijera Moisés. Dios lo escribió. Dios lo tomó las tablas de la ley y con su mano lo escribió. Cuando Moisés las rompió, la llevó nuevamente arriba. Déjame decirte a ti, my friend, la palabra de Dios fue escrita con la mano de Dios. Y hay de los políticos que ahora están los candidatos a la presidencia, que no se define en las cuestiones como el aborto. La Biblia dice que Dios es vengador de la sangre inocente. Cada político, cada gobernador, cada congresista, cada senador y cada presidente estará delante del juicio del gran trono blanco y dará cuenta delante de Dios por todas sus leyes, contra su palabra, contra Israel, contra la ley moral de Dios, la ley escritural de Dios y la ley espiritual de Dios. Delante de él no escapará nadie. Allá estará Stalin, Lenin, allá estará Marx, allá estará Fidel Castro, allá estará Bill Clinton, and I don't care. La palabra es la ley de Dios y es la palabra de Dios, y la palabra dice que Dios te va a encontrar en el día de mañana. Esto es lo que la Biblia dice. Ezequiel capítulo 1 y versículo 3. Mira lo que dice la escritura. Vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Palabra de Jehová. No es palabra de hombres. No es palabra de políticos. No es palabra de talk shows. Es palabra de Dios. Déjame decirte a ti, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Los Estados Unidos se han apartado despacio de Dios. El otro día prediqué en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. No encontré la Biblia, pero encontré la Biblia de Satanás, la Biblia del diablo. Y yo pregunté al decano y él me dijo, oh, we don't have the Bible, the Christian Bible here. No tenemos la Biblia cristiana, but we have the Satanic Bible. Tenemos la Biblia de Satanás. A 40 años atrás los americanos se reían de la existencia de un diablo. Ahora lo están dando de costa a costa, en todos los lados, en todos los lados. El diablo es real, el poder del diablo es real. Y hay un incremento del mal, del satanismo, un incremento de los homosexuales, lesbianas, pero junto con el incremento de la iglesia del diablo, también habrá una iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia poderosa como esta iglesia. Habrá una iglesia extraordinaria. Dios triunfará. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Habló por boca de sus profetas. Dios habló. Dios es fiel. Ninguna palabra que está aquí ha sido equivocada. No hay nada errado en ella. Todo lo que está aquí, Dios reveló a sus profetas. Todo. Hechos capítulo 28 y versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve y diles a este pueblo, ya conoce la escritura. Bien habló el Espíritu Santo. Cuando tú predicas, es el Espíritu Santo que redarguye. Cuando tú predicas, es el Espíritu Santo que trae el convencimiento del pecado. Cuando tú predicas, es el Espíritu Santo que exhorta. Cuando tú predicas, es Él que trae convicción del pecado. Por más versado que sea el predicador, por más estructurado que él sea en su introducción, cuerpo y su conclusión y su mensaje, por más homilética y hermenéutica que él tenga, y por más de su teología dogmática, exegética, dogmática, Babylonian stupidity, por más versado que él sea en la escritura, y por más grandes talentos o dones que él tenga, o doctorados que él pueda tener, si él no tiene unción de Dios, él no tiene nada, porque es la unción que pudre el yugo del diablo. Es la unción que pudre el yugo del diablo. Oh, bendito sea la palabra de Dios. Después de India fuimos a Brasil, fuimos a São Luís do Maranhão, en el norte de Brasil, y predicamos en el primer congreso de misiones de la Asamblea de Dios en los 5 días. Entre los 5 días tuvimos 100,000 personas.
Y cuando predicas la palabra de Dios, hay cambio. Porque la palabra de Dios transforma. Cuando predicas la palabra, ella tiene unción en ella misma. Ella es inspirada por Dios. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 21. Segundo Pedro capítulo 1 y versículo 21. Mira lo que dice la escritura. Por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios por ti? ¿Qué ella significa la palabra de Dios para ti? Tienes que hacer un paradoxo aquí, tienes que parar para pensar. Si ella es inspirada, si ella tiene la autoridad para inspirar, para hacer lo que ella dice que ella es, entonces ¿por qué a veces dudamos de su palabra? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Se dice, segundo los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué la dudas en algunas partes que ella no es correcta entonces? Si ella es inspirada por el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. Todos conocemos esta escritura, no necesita ni leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deberían suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Revelación del Señor Jesucristo. El hermano Andrés, cuando fue a China en los años 80, llevó 1 millón de Biblias a China. El proyecto se llamó The Project Pearl, el proyecto Perla. 1 millón de Biblias, 2 barcos conteniendo 500,000 Biblias, teniendo 500,000 Biblias, el contenido de 2 barcos, de 1 millón de Biblias. Lo llevó a China. El Señor hizo burlar todo el sistema de defensa y de los radares de China completamente. Imagínate, es difícil tú entrar con Biblias escondidas en la maleta. Imagínate tú entrar con 2 barcos con 500,000 Biblias en cada uno. Tienes que tener una fe extraordinaria. Y el hermano Andrés llevó 1 millón de Biblias a China. Cuando llegaron los 2 barcos a las 4:20, 4:30 de la mañana, había más de 20,000 cristianos esperando en la playa para descargar las Biblias. Y los 20,000 cristianos descargaron las Biblias en menos de 10 minutos. 1 millón de Biblias. Y algunos cristianos chinos miraron a un hombre vestido de blanco, que sus pies no tocaban la arena, que iba para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Claro que Él estaba allí. Claro que Jesús estaba allí. Él estaba penetrando detrás de la cortina de bambú. La iglesia estaba penetrando detrás de la cortina de bambú. Después de un tiempo los comunistas descubrieron que llegó el cargamento y tomaron unos 5 o 10% de las Biblias y la echaron al mar. Porque dijeron, por el mar vinieron y por el mar se va a hundir. Y le echaron al mar. ¿Sabe lo que pasó? Las Biblias no hundieron, fluctuaban. Y por la noche los cristianos fueron con los barquitos y le pescaron la Biblia de vuelta. Aleluya. Dios es tremendo, aleluya. Dios es tremendo, aleluya. Dios es grande, Dios es poder, Dios es autoridad. El diablo intenta destruir por la izquierda y Dios reconstruye por la derecha. Dios es tremendo. Termino con esto. Damaris y yo fuimos invitados en 1992. Cuando hubo el problema de Rodney King, usted escuchó, ¿verdad? Allá en Los Ángeles. Vino el presidente George Bush y Bush escogió 30 ministros hispanos, 30 ministros coreanos y 30 ministros negros para hablar de la reconciliación en Los Ángeles. Y Damaris y yo fuimos escogidos, mi cuñado también fue. Fue un gran privilegio. Fuimos y con el presidente Bush estamos en la plataforma y Bush dio un discurso interesante aquella mañana.
Estamos nosotros los ministros sentados en la plataforma y Bush empezó a hablar y dijo: la nación durmió y por la nación haber dormido, el diablo sembró el odio, sembró el racismo y sembró la destrucción. Por eso estamos aquí. Todos han oído, dijo Bush, todo el mundo ha oído lo que pasó en Los Ángeles con este caso de Rodney King. Usted sabe, quemaron 8,000 edificios y fue terrible. Y Bush estaba hablando y nosotros en la plataforma. Y Bush dijo: la única manera para esta nación ser restaurada moralmente y espiritualmente es ella volver a la palabra de Dios, ella volver a lo que ella era antes. Y dijo: la solución no está en el Congreso, la solución no está en el Senado, y la solución no está en la Casa Blanca ni en mí. La solución está, y se viró, y cuando se viró y apuntó a nosotros, llevamos un susto, ver lo que iba a decir. La solución está en ustedes, y apuntó el dedo, ministros de la palabra de Dios, que predican la verdad de la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Estados Unidos de América necesita volver a lo que era el antes. Esta nación necesita volver a la palabra de Dios y a la autoridad de la palabra de Dios. Incline tu cabeza y cierre tus ojos.